la primera pregunta que os quería hacer es ¿desde cuándo estáis haciendo teatro? ¿Y por qué? ¿Y quién erais en ese momento? Buf. ¿Buf? Para eso no hace falta la segunda. Ah, sí. ¿Te la sabes? No me ¿Qué la es sabía buf? pensar. Pues éramos unas crías. ¿Quién quiere empezar? ¿Os impone la cámara? No. A mí me impone la pregunta. Buenos días. Buenas. Hola, hola, guapísimos. Coger sitio por ahí, donde queráis. Una de las personas que dice, tengo claro que me encanta el teatro, o sea, no tenía ni idea. Y me apunté y dije, ¿qué coño es esto? Me encantó, porque el estrés que te lleva la vida, vas a 100 y esto te hace parar, dices, ostras, ¿por qué pienso así? Porque ahora me planteo cosas que antes no me planteaba. ¿Por qué le doy tanta importancia a cosas que había tapado en la vida, ¿no? Por Porque, ejemplo. pues sentimientos. Yo vengo de una niñez un poco dura y yo siempre había tapado. Yo era una persona que a mí me tocaban y yo hacía... O sea, pero cualquier persona... Se acercaba alguien a besarme y mi primera respuesta era... Wow, ¿en serio? Sí. Joder, Ponerme conociéndote así. ahora. Ponerme así. Entonces, el hecho de empezar a confiar a la gente, a verla de diferente forma, que no hay que tapar, que si se llora, se llora, que si se ríe, y que todo es de verdad. O sea, para mí es una terapia, además de aprender, también se aprende muchísimo. Yo estoy encantada. O sea, no podría ahora mismo vivir sin el teatro. ¿Por qué? Era como... Creo que antes estaba como un rebaño de ovejas, donde me movía como se movía todo el mundo, y ahora no. Ahora me paro, pienso. Me enganchó totalmente. Y aparte yo estaba también en un proceso de cambio, ¿no? Como en un punto de inflexión en mi vida, en el momento de, digamos, de evolución, y yo creo que ha ido todo como muy en paralelo y veo la unión entre una cosa y la otra, ¿no? Es como que el proceso terapéutico por el que yo estoy pasando, hay aspectos del teatro que lo tienen cuando estás ahí, ¿no? El estar en el momento presente siempre y estar en la escucha, todo eso es como en la vida, o sea, para mí es, no sé, es una actitud que luego te tienes que llevar fuera también, no es dejarla solo ahí, ¿sabes? Es, inevitablemente, casi dirías. claro, es que cuanto más te lo lleves a tu vida, más feliz vas a ser, quiero decir, cuanto más estés en el ahora y no en el futuro, en el pasado, obviamente si yo estoy contigo hablando, tengo que estar contigo hablando y escuchándote, eso sería lo perfecto, y ver cómo tú me modificas en lo que tú me estás diciendo, yo qué estoy sintiendo y qué estoy pasando. Si yo estoy en lo mío, cuando tú me estás hablando, con mi rollo, pues no te presto la atención que requieres, ¿no? Es como va por ahí. Y yo lo veo muy que todo lo que pasa ahí, si te lo llevas fuera, ¿sabes? En el sentido de estar en el momento presente, la escucha, que siempre, ¿no? Que nos vamos a lo nuestro, nos salimos, pues es igual que en la vida. Muchas veces está hablando alguien y te vas y te piras a lo tuyo, ¿no? Y estás ahí deseando meter baza con lo que te ha pasado a ti. Y yo, bueno, no sabría decir qué es lo que me ha ayudado más o no, pero muchísima confianza en mí mismo, por ejemplo, mucha. Es uno de mi talón, ¿no? De Aquiles se puede decir, o mi punto débil, o el creerme capaz, el verme capaz de llevar un proyecto y la responsabilidad, te da muchísima responsabilidad, o sea, te hace coger responsabilidad y aunque la tengas en tu vida, pero es hacia los compañeros, ¿no? Que es como en ese momento es tu clan y tu, no sé, energía, es muchísimo lo que recibes. Creo que la evolución tiene que haber sido todos los años, porque eso se evoluciona progresivamente en cuanto a quién era o cómo era antes, pero sí que lo he notado más, más de adulta, tampoco es que antes fuera una niña, pero más, soy más consciente ahora. De los últimos años. 3 o 4 últimos años, sí. ¿De qué?
Pues mira, un cambio importante para mí fue la iguana, Hanna. Pero por el personaje sobre todo. Que me pongo a pensar y digo, es de los personajes más alejados de mí, que creía más alejados de mí, y es el que no menos me costó. O sea, el personaje de ahora, que lo veía más cercano a mí, me está costando muchísimo más Vero que Hanna. Y si cojo el texto digo, la Hanna esta no tiene nada que, o sea, Dios mío, esta es otra, no soy yo. Y lo pienso y digo, jo, pues soy de otra manera, no que sea de otra manera como yo pensaba, sino es que soy más cosas, soy mucho más de lo que creo y de lo que proyecto. O sea, se puede aprender de uno mismo a través de un personaje. Sí, muchísimo. Qué diferentes somos cada uno. Y el ayudar a no juzgarnos y para no solo por defender al personaje, porque también defendernos nosotros cuando somos así en la vida real, porque todos somos los personajes que hacemos, todos somos irascibles, todos somos tristes, sensibles, espontáneos, todos somos millones de cosas buenas y malas. Una cosa de las que me encanta es ser otra persona, es ser muchos personajes, eso me encanta. Lo que hablábamos antes de las vidas, si tuviéramos otra vida, tal. Experimentar. Claro, aquí puedo tener hijos, Claro. por ejemplo. Volví porque quería escribir. Julio del 2011. Julio de 2011. Oh, pues. Esto de defender a tu personaje, lo que estabas hablando, esa posibilidad de querer quién eres, jugarlo en escena, a esconder o lo que sea, lo que te toque trabajar. Pero a nivel personal, llevarlo a mi vida y decir, ya está, seas quien sea, ya has hecho lo que has hecho, hayas pasado por lo que hayas pasado, respétate por lo menos a ti. De donde yo venía, a mí eso me dijo, ¿quién soy yo? Estoy muy perdida, no... He perdido un montón de cosas que no puedo decir, que recuerdo he sido cerrada, arisca, misteriosa, me han llamado muchas cosas y no me reconocía nada de eso. Y entonces, pues, junto con una crisis en ese momento, pues me pregunté quién era yo. Porque estaba avergonzada de cosas por las que había pasado, me culpaba de cosas que no quería que otros supieran de mí. Y ser respetuosa, yo no es que haya cambiado, no creo que haya cambiado, no sé, sustancialmente creo que soy la misma, pero esto es lo que hay. Pues eso suena a cambio, ¿no? Suena liberador, a quitarte una carga de encima y decir, bueno... Yo como que empecé a sentirme muy próxima a las historias bien contadas, ¿no? Y me movía mucho las grandes pasiones de las personas, ¿no? Que es lo que le mueve a la gente, sobre todo los motivos, ¿no? que tenemos las personas para hacer las cosas. Creo que por eso también he estudiado y hice psicología, y entre el cine, mi profesión, pues llegué un poco como a ese punto, yo creo que ya era inevitable, ¿no? Tenía que llegar al teatro sí o sí. Es verdad que creo que ese año fue lo que tuvo que ser también ese año, porque venía como de una ruptura de pareja de muchos años, empezar a vivir sola, empezar a hacer como un montón de cosas distintas que tenían un poco que ver con empezar de cero, ¿no? De algún modo. Empezar de cero es una cosa que podemos hacer todos los días, pero para mí el 2007 fue un gran kilómetro cero. Y hasta aquí, o sea, todo lo que me ha aportado al teatro tiene que ver con atreverme, que es para mí una de las grandes deudas, tú lo sabes, siempre esto de vamos a hacerlo grande, atrévete, no lo hagas en pequeño, hazlo grande, porque esto que tú sientes que lo vas a hacer muy grande, seguramente tú lo vivas así y a lo mejor estás aquí, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la inhibición muchas veces, ¿no? Atreverme a no ser tan responsable, atreverme a no ser tan correcta, atreverme a dar salida a ese deseo, ¿no? Y eso es para mí como el aprendizaje constante, un poco lo que
me encanta lo que decía María, ¿no? Esta sensación que tienes de ser tú misma y que a veces como como que sientes que hay algo que no está bien o hay algo que no... Y creo que el teatro te posibilita poder lanzarlo, transformarlo, deconstruirlo y es muy terapéutico. O sea, desde luego para mí lo ha sido y lo sigue siendo. Luego toda la parte de la diversión, yo he estado mis 2 embarazos, los 2 estaba actuando. O sea, eso para mí ha sido el decir, bueno, es que no, o sea, para mí esto lo es todo. No puedo aspirar a más. En ese momento, en el aquí y en el ahora, es un regalo que yo me he hecho, que el teatro me ha hecho, que yo le he hecho a mis hijos, no sé, esa oportunidad para mí ha sido un tesoro. A mí me ha permitido quitarme, o sea, responsabilidad no en el sentido con el personaje, en el aquí, no hablo en un plano técnico, hablo en un plano personal. Quitarme responsabilidad, sí, quitarme capas. O sea, yo lo que he necesitado aquí es quitarme capas que pesan un poco, ¿no? Y al final sacarlas fuera. ¿Y qué ha supuesto el teatro para mí? Pues ha supuesto muchas cosas, pero sobre todo pensaba en que siempre en la vida andamos con tantos filtros, capas o llámalo como quieras, y ahí es que es el único sitio, momento, sitio de mi vida en el que puedes ir a tope en algo, a tope, no sé describirlo bien, sin ningún tipo de ¿Freno? De freno de ningún tipo. Luego ya el personaje y eso pues tiene sus cositas, pero como actor vas a tope, vas hasta el fondo. Y yo esa sensación no la he tenido nunca en ninguna otra cosa en mi vida, porque siempre hay ciertos frenos o ciertas cosas que no te dejan del todo. No te dejan del todo, o a mí no me deja del todo. Entonces, para mí es un espacio al que yo no renunciaría, vamos, por lúdico, por todo lo que me permite hacer, por todo lo que me ha descubierto de mí mismo y de los demás. Como al exponerte, ¿no? También aprendes a ser generoso, ¿no? Porque exige generosidad también, ¿no? Que tú no sabías que la tenías y por ahí andaba. Y de repente dices, bueno, pues voy con todo. Pues me he dado cuenta, imprevisto todo, claro, no llevas esto pensado ni mucho menos, porque yo iba a estar en un escenario, que a mí me molaba eso, de estar en un escenario, pero al final son 1000 cosas más, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que he pasado pues, por un proceso personal, me he ayudado a darme cuenta, por ejemplo, que tiendo a tapar cosas, sobre todo cuando las cosas van mal. Todo es no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y me he dado cuenta que me da mucho miedo la vulnerabilidad, sentirme vulnerable. Entonces, ¿qué sentimiento más vulnerable hay que no sea estar en un escenario, ¿no? Es como... Entonces hay esa vulnerabilidad y ver que no pasa nada. Y a relativizar. Y lo que tú siempre dices, a dejarte en paz. Eso yo me lo repito mucho desde que tú te lo oí a ti decir. Déjate en paz. Así que ha sido un proceso de aprendizaje maravilloso. Con sus miedos, porque aprender de ti misma así, pum, 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 tiene sus momentos también de miedo, de, joder, no me estoy metiendo, ostras. Claro, es más fácil, ¿no? Es más fácil, aquí no pasa nada. Claro, confort, confortable es el teatro. Confort. Cero patatero. Te saca de ahí. Cero patatero. Te saca de ahí. ¿Os están resonando cosas? Pero Sí, ¿no? Bueno, no se están resonando cosas, a mí también muchísimo. Hay mucha cabeza haciendo así todo el rato. Claro. Sí, estamos el eso lo quería decir del yo. coche se va así. Lo puedes repetir con tus palabras. Es verdad, si quitamos el audio es como si estuviéramos en un concierto. Sí, totalmente. Hasta Anita que está grabando está.
Se queda en la cámara el perrillo de Total, los se me coches. cansa, ¿no? El perrillo de los coches. ¿Quién sigue? Pues yo. Venga, Ivanchi. Bueno, pues yo sí me acuerdo perfectamente de cuando empecé, que fue en el 2014. Desmemoriaos, que sois unos Es que- desmemoriados. Yo me acuerdo. Fue el 2014 y bueno, la verdad es que fue porque yo estaba atravesando una época laboral bastante complicada y tuve la suerte de que terminé yendo a acupuntura. Y mi acupuntora me dijo que aparte del trabajo yo tenía que hacer algo que me gustara de verdad, ¿no? Porque en aquel momento en mi vida, o sea, si yo lo recuerdo, era trabajar y salir de marcha. O sea, mi vida era esa, trabajo y los fines de semana salgo de marcha y tal. Pero realmente no hacía nada que a mí me gustara de verdad. Tiene como tres partes. La académica, por así decirlo, que encima pues, en la escuela donde estamos tenemos la suerte, o para mí es una inmensa suerte, de que todos los profesores y profesoras, aparte del montaje y de la puesta en escena y tal, es como que aprendes teatro, aprendes literatura, y eso para mí es muy importante, es muy enriquecedor porque me encanta. Luego está la parte lúdica, pues es como volver a ser ese niño, ¿no? Pero es que encima ahora con más compañeros, porque yo en ese momento lo hacía solo. Entonces es esa parte lúdica de jugar, de moverte, que también me encanta mucho todo lo que tiene que ver con el cuerpo, de moverte, de compartir, de tocarte, de mirarte, que es que parece fácil, pero yo me acuerdo de los primeros ejercicios contigo, que tú fuiste mi primera profesora, tenía que mirar a los ojos a alguien y yo no era muy capaz. Ya, claro. Y luego está la parte terapéutica, que lo mejor que tiene, que es que tiene una parte terapéutica, pero tú no te estás dando cuenta en ese momento de que estás haciendo terapia. Encantado, por otro lado, hacer terapia, pero es una manera muy transparente y muy fácil para a lo mejor personas que son reticentes a autoconocerse o a dejarse llevar y tal. Y para mí es una maravilla, porque es que no te supone ningún esfuerzo. Lejos de que no te suponga ningún esfuerzo, es que son todo ventajas. O sea, no encuentro ninguna desventaja. Decíamos antes lo de la zona de confort. Hombre, obviamente somos humanos y pasas por un trabajo con gente y eso pues te genera nervios, ¿no? Pero sí te genera confort a largo plazo, luego en general. A mí, o sea, el teatro me ha servido para un montón de cosas, pero lo que yo rescato para mí es que me ha dado seguridad respecto a cómo soy. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, Los Ángeles. Sí, no sé, pues este soy yo, obviamente con la técnica que es maravillosa, pues también cambias, ¿no? Y te puedes mover de otra manera o puedes hacer las cosas de otra manera, pero siempre con tu base, y tu base es esta y ya está. Hay una cosa que también me apetece mucho rescatar del teatro, que tiene que ver con lo que pasa entre bambalinas, que me parece que es digno de traer aquí, porque yo a veces cuando nos veo antes de representar, me parece que es un patio de colegio. Y es muy guay, porque digo, es que aquí sí que estamos siendo niños pequeños. No le dices Teori, no sé. Estamos todos atacados, todos nerviosos. Me cago, todos que se cagan. Parece que estamos haciendo lo que sabemos que no tenemos que hacer, pero lo estamos haciendo, hablemos que tú que las zapatillas, pero tú, ¿dónde está mi pinza? ¿Dónde está? Te sales de ahí y dices, es que aquí estamos siendo niños muy pequeños. Y también es muy bonito, yo creo, También. Esa ilusión, transitar esa eso, ¿no? ilusión es... Con todo lo que nos dice Ari y que tienes que hacer de chicos, por favor, ¿no? Pero es esa parte un poco como en el límite, ¿no? Yo empecé en esto 7 años porque fue la muerte de mi papá. Ese mismo año que empecé en esto es cuando él falleció.
y ¿Quién eras? pues era una persona que, igual que ahora, muy tímida, una persona que me costaba hablar con gente, expresarme, sobre todo expresarme cuando había un grupo de personas. Con el tiempo, con los años, con todos vosotros, yo poco a poco he ido ganándome esa confianza personal. Y cada vez me cuesta un poquito menos el poder hablar en público, aunque todavía me sigue costando bastante. Pero con el apoyo vuestro, con el tuyo sobre todo también, pues lo voy consiguiendo día a día, o mes a mes, o semana a semana. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando salgo a escena, no tengo ese miedo. Y estoy súper confiado ahí. ¿Sabes? Es como... es otra persona distinta, paralela a mí. Entonces disfruto muchísimo cuando estoy ahí. No tengo miedo por lo que hacemos ahí, ¿no? Porque es un miedo, pero no tengo el miedo que tiene Carlos, ¿vale? Es un miedo distinto. Es un miedo distinto, por eso lo disfruto tantísimo, me encanta el subir a escena, salir a escena. Yo he sido tímida, no, vergonzosísima. O sea, yo hay gente que me conoce y ahora me dice, ¿y tú has sido vergonzosa? Digo, a mí me da miedo hasta pedir un vaso de agua cuando iba a casa de alguien. O sea, era una cosa impresionante. O sea, la vergüenza que me daba todo, existir me daba vergüenza. Era una cosa terrible, ¿no? Y entonces el teatro, no sé, me ha servido, no sé si era Mariola, a tolerarme a mí misma, a que yo soy como soy, y el que no quiera que no mire. Yo antes enseguida decía, no, que no se me note no sé qué, que no se me note no manda. Y sobre todo, una cosa que me encanta del teatro es que puedo ser mala, buena, sobre todo mala. Ahora que tengo que asesinar, que soy asesina, ayer maté a Luis y me lo pasé fenomenal matándole. La verdad, se me murió antes de tiempo, que yo quería seguir. Quería matar con dolor. Sí, sí, claro. Yo que siempre me he querido un arma cándida, resulta que no. La compres al asesino. Hombre, claro que lo compré. Yo, bueno, pues el teatro me ha servido fundamentalmente para quitarme la vergüenza. Vergüenza es que además, la vergüenza es lo más tonto que hay. Yo he perdido muchísimas oportunidades en mi vida por ser vergonzosa. Me da muchísima rabia cuando lo pienso. O sea, muchas oportunidades. ¿Por qué? Empecé hace 22 años, que me lo ha recordado esta mañana Arantxa, porque yo creía que eran 20. Yo lo había dejado ahí en 20 porque me parecía una cifra buena. Yo desde el minuto 1 me he encontrado ya muy bien en ese mundo de personaje, de creación de personaje, porque te permite, ¿verdad?, salir de ti mismo. Aquí se ha mencionado mucho, muchos han dicho que todos somos grandes tímidos en realidad, ¿no? Entonces es eso, que hablaba de las situaciones personales que han planteado algunos. Es verdad que yo en aquel momento encontré la palabra esa pasión, que es como un leitmotiv ahí de guía, y venía pues eso de un momento de crisis personal que dices, tengo yo que salir de esto de alguna manera, y desde luego es evidente que ayuda a salir a muchos, ayuda a salir a ser más felices, a mejor. También es una cosa que he visto en todos, o como he visto a mucha gente en todos estos cursos, pues lo que he visto también es que la gran maravilla del mundo es que todos son mucho más felices. Pero mi historia fue diferente. Yo en 2012, en febrero de 2013, perdón, empiezo aquí. A mí me cuesta hablar, soy muy introvertida. Y empiezo porque vengo de una historia de muerte. Se acaba de morir mi marido de una leucemia, mi hijo lo habían operado del corazón a corazón abierto, mi padre lo había cuidado yo de un cáncer de colon. Se me habían muerto todos en un plazo de 4 años. Entonces yo estaba en la muerte. O sea, yo iba por la vida y lo único que pensaba era cuánto voy a tardar en ir al hospital. Y digo, bueno, pues los sábados voy a intentar esto. Y de repente me encontré con que tenía un tiempo para mí, miraba los ojos a la gente, era un momento de concentración de 2 horas que me dedicaban brutales. Y no sé, empecé a tener vida. Entonces yo cuando llegué a Madrid, que fue hace 4 años, o sea, yo llevo mucho menos tiempo realmente haciendo teatro como tal que vosotros,
sensación, esa sensación que llevaba mucho tiempo sin tener, de una cosa aquí en el vientre, como de algo de decir, hostia, se ha apagado el mundo ahí fuera y se ha encendido todo por aquí dentro. Porque es eso, a mí no sé si no es actuar lo que me interesa, sino todo lo demás que se genera alrededor. Yo, de hecho, actuar, que no es lo que más me cuesta, disfruto mucho más del proceso y de todo que de la actuación en sí. O sea, a mí una de las cosas que más me cuestan es el dejarme en paz. Para mí, mi vida diaria es excesivo control sobre todas las cosas. Y en el teatro, yo por mucho que trabaje, que estudie, que tal, es que no puedo manejarlo todo. Me tengo que dejar llevar y sobre todo tengo que confiar en el resto de la gente. Que yo es algo que en mi vida diaria, no es que no haga, pero sí que tiendo a una cosa muy de... Ya lo hago yo. Que ya lo hago yo. Que esto, si lo hago yo, lo va a salir mejor. Pero es que aquí digo, por mucho que haga yo, si el otro no, yo... Entonces me parece que tiene una parte ahí súper social. O sea, he evolucionado, he crecido, me he dado cuenta de cosas que antes no percibía. Yo ahora me doy cuenta que yo estoy en reuniones, en el trabajo, en todo, y estoy todo el rato pensando de cuál es el objetivo de esta persona, y de dónde, o sea, en tantos sitios, o yo que sé, o recito mi propia poesía y pienso de... Y cuando yo escribía esto, ¿qué intención tenía? ¿De dónde venía? ¿Y de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y qué... O sea, me doy cuenta que todos los días de mi vida estoy constantemente recordando las clases una y otra vez, en tantos contextos distintos. Entonces, el momento de actuar y disfrutarlo cuando me puedo dejar llevar y demás es maravilloso, pero es que, es lo que decía Isa antes, si no hubiera montaje final, yo seguiría aquí. También otra cosa que me encanta del teatro, que esto me lo dijo Inma, yo creo que en una de las primeras clases, es esa necesidad de estar registrando todo el rato. Es decir, como que pasas por algo de una forma muy natural, muy tal, pero tienes que registrar cómo te ha afectado lo del otro, cómo pasa. Y entonces yo es una costumbre ahora que he tomado en mi vida diaria de, cuando acaba una situación, igual que cuando acabas un pase, de decir, uy, ¿y esto cómo me ha afectado? Y registrar, y de hecho tiendo a escribirlo para dejarlo por escrito, pero yo eso lo he aprendido totalmente del teatro, y esto cómo me sienta, y cómo he escuchado, y cómo he reaccionado, y cómo, o muchas veces también cuando en algo digo, ¿y cómo vengo? Y corporalmente, ¿desde dónde vengo? ¿No? Que es como empezamos muchas veces además las clases de ¿cómo vengo hoy y cómo me voy? Pues yo ahora esto me lo hago todos los días, pero en una reunión, un día laboral, ¿cómo vine? ¿Y cómo me fui? ¿Y esto por qué fue? ¿Y esto? Entonces, no sé, o sea, sería, sin querer haber hecho teatro, sí. Ahora pues soy incapaz de dejarlo, y no sé si es teatro lo que hago, una cosa para mí mucho más profunda, yo creo. Entonces digo, pues a mí a veces la gente que me dice, cuando digo, pues tengo un ensayo de teatro, y me dicen, ¿eres actriz? Y yo me digo, no. Y digo, que no, yo hago teatro. Como si fueran dos cosas súper distintas, pero claro, lo que quiero explicar yo ahí es como de... Claro, porque tienes la sensación de que actriz es una palabra que asocia un montón de cosas que digo, no es lo que voy yo a hacer allí. Pero no, igual es una asociación que hago yo con la palabra, no la persona que me lo pregunta. Pero que digo, no, yo no voy a actuar, yo voy a una transformación absoluta. Yo tengo la sensación los fines de la compañía que se suspende el mundo exterior. Lo apagamos y ya luego se enciende el lunes por la mañana. Que dices, hostia, que digo, ya no soy la misma que el mes pasado, ostras. Porque luego cuando salgo al escenario me pasa una cosa que es que, lo que decía Carlos, que es como una seguridad que no tengo aquí, pero la tengo ahí. Y no sé, o sea, yo ahora bajo y de repente la tengo, pero no sé cómo la he cogido, ¿no? Y me ha servido mucho también en el plano familiar y en el plano profesional. En el plano familiar, en mi familia hay una parte muy artista y una parte que... ¿Qué es eso? Eso no sirve para nada. Eso que es lo que es. Eso que es lo que es. Entonces, esa parte de esto que es lo que es, en mi madre, que es una de las personas que más me gusta. Censora. No, censora no. La que no entiende por qué la necesidad de algo artístico. Mi hermana pinta óleo, es arquitecta, pinta óleos, y eso si lo ves, está ahí, mira el arte, qué bonito, ¿no? No, además que es muy buena. Pero la necesidad del trabajo, del teatro, mi necesidad del teatro no la veía hasta que no vino a ver. Que era una de las cosas por las que yo he luchado. Hay 500 kilómetros y una diferencia. Y cuando vino a verme me dijo, ya entiendo el porqué. Porque hay una Manuela ahí y otra Manuela cuando sale.
Wow. Pues Entonces, Muy bueno. hay cosas, mi madre me ha conocido o me ha conocido un poco más de las pocas veces que ha venido a verme. Wow. Porque ahí hay cosas que ella no conoce de mí. Y luego en el tema profesional ha sido bárbaro, porque yo soy una persona muy tímida. Entonces, yo soy enfermera y con los pacientes me resultaba más fácil desde mi posición acercarme a ellos. Pero con mis compañeros de igual a igual me hacía más pequeña, siempre más pequeña. Aunque fueran del mismo rango, siempre más pequeña. Y el teatro me ha llevado a decir, bueno, si es que yo soy así, es que yo me puedo expresar igual, es que no tengo que tener esa incapacidad para poder comunicarme con ellos. Y ha cambiado tanto que ahora me gusta como soy. Es que antes no me gustaba. La pandemia, pues la pandemia para mí fue, pues, como para todo el mundo, horrible. Y el teatro era el bote salvavidas. Porque yo veía todos los días dolor, miradas que se apartaban de mis propios compañeros por el pasillo, que no nos mirábamos porque teníamos mucho miedo. Y cuando llegaba el fin de semana de ser Maxine en la Iguana, era una liberación total. Y además me liberó en muchos sentidos, en mi bicicleta, con mi vestido rojo, con el Madrid vacío. Y así me veía todo el rato. Y era como, ese es mi clavo ardiendo al que me agarro. Cuando vengo destrozada me ponía a repasar no el texto, sino a mi Maxine de aquí. A mi Maxine que cogía la bici, iba con su vestido rojo y si se le veía la braga pues le daba igual. Le daba muy, muy igual. Y esa libertad de ese personaje, yo creo que me la voy a llevar siempre en la cabeza, hasta que tenga recuerdos, espero que sea siempre, porque es una sensación de libertad. En medio de algo muy oscuro, en lo que todos intentábamos movernos, pero que yo veía muy de cerca y veía cosas horribles. Maxine era ese punto rojo en todo lo negro, ¿no? Era el punto rojo en lo negro, era esa frescura cuando solo veías miedo. Maxine fue un regalo, para mí fue un regalo. Y el teatro me ayudó a tener ganas de continuar, porque había una continuación. O sea, yo internamente pensaba que eso iba a terminar, esto lo vamos a terminar, pero el teatro me hacía pensar que había un más allá, que tenía que seguir y que era un más allá. Y lo que han dicho mis compañeros de vivir otras vidas, experimentar otros caracteres, eso me ha servido de mucho, porque es que yo me limitaba también a tapar mucho, o más que tapar, no dejar salir la jaula, ¿no? Estaba ahí en una jaula con la puerta entreabierta, pero el pajarito era muy respetuoso, nunca la abría, nunca se escapaba, ¿no? Y ahora pues es que me veo de otra manera total. En la vida personal y en la vida profesional ha sido un regalo, porque te conocen muchísimo más como persona, y sobre todo las vulnerabilidades que tienes, y que eres vulnerable y que lo aceptas que eres vulnerable, y dónde estás. El dónde estás para mí es muy importante, y me ha servido mucho para hacer, por ejemplo, lo que estoy haciendo, hablar en público. Yo hace unos años no podía hablar en público. ¿Qué pájaro eres ahora, Manuela? Pues soy un pájaro que mira para adelante, que tengo ganas de hacer cosas. En cuanto al teatro, tengo ganas de hacer personajes cada vez más diferentes a mí, porque así es como aprendo mucho. Todo eso, ¿no? Y a mí ese asunto, lo que tú me contaste, Manuela, mantiene la escuela abierta y latiendo. Sabéis que ahora tenemos muy pocos cursos, que sois poquitos, que tal, pero está latiendo, la escuela está latiendo. Y es la anécdota que tú me contaste, la de la pandemia, tu personaje Maxine, como Manuela tenía miedo a coger la bicicleta, y en la pandemia, que no había transporte, no le quedaba más narices, y la que cogió la bicicleta fue tu personaje. Y a mí eso, claro, me dio razón de existir. A mí lo que yo llevo, o sea, que la escuela
se abre y se cierra dependiendo de cómo me encuentre, cómo esté mi coño. Y a mí, tú lo que hiciste fue revitalizar mi coño. Total, darle un sentido. Sí, es así. Darle, ya sabéis cómo hablo, pero darle un sentido de decir, madre mía, si esto aportamos, que me retroalimenta y también a mí me aporta, por supuesto, no puedo tirar la toalla. Yo no puedo tirar la toalla, madre mía, si es que esto... Pero no por un rollo de ONG o que soy Santa Teresa de Calcuta y digo que bien que mis niños viven mejor. No, es totalmente egoísta. Yo quiero aportar eso porque me hace sentirme viva. Entonces, ¿entendéis? Y esa anécdota, la de cogerla, que Manuela tenía miedo, por favor, que Manuela tenía miedo de coger la bici y se me acerca un día y me dice, Ari, he cogido la bici. No la he cogido yo, la ha cogido Maxine, mi personaje. O sea, ya está. Es que ahí se resume todo, para mí. Lo podemos decir de millones de maneras, como lo estáis haciendo ahora, pero para mí esa es la esencia, ¿no? Es decir, wow, esto es lo que a mí me aportaba de joven el teatro y por eso me he dedicado a él de distintas maneras, y esto es lo que os aporta a vosotros, pues entonces tiene todo el sentido del mundo y ya está, para adelante. Así que muchas gracias, Manuela, muchas gracias a todos, pues muchas gracias, Manuela, digo, para que veamos que no es unidireccional, no es de aquí hacia allá, no os podéis ni imaginar. De allí hacia aquí me refiero no hacia mí exclusivamente, sino hacia los profesores, claro, es brutal. Y esa magia la tiene el teatro. Macarena, yo no sé si aporta tanto a los profesores. Pues voy a dar los titulares para haber sido bocazas. Y decir la magia de la hora y el poder de la escucha. ¿Carlos? Una manera diferente de vivir la vida. Para mí un descubrimiento. Descubro cada vez cómo soy en cada personaje y cómo son los otros. Hay tantos yoes y hay tanta gente buena. Descubrimiento. ¿Yoli? Mi compañero. El teatro te ayuda a ser tú mismo, a conectar con tu esencia. La vida es teatro. ¿Iván? Autoconocimiento inconsciente. De cuando un montón de vidas reconstruyeron la tuya propia. Liberación sin límites. Yo es que siempre digo que la verdad no existe, porque creo que no existe, por eso hay tantos conflictos, porque cada uno tiene nuestra verdad, pero yo creo que el teatro es verdad. Sabiduría del hacer siéndolo. ¿Lo he dicho todas ya? No. Me permito tener miedo y no pasa nada. Para mí es conocerse a uno mismo tantas veces que te permite vivir muchas vidas en una misma. ¿Y para ti, Beli? Uf. Me habéis pillado, yo no tengo... 30 segundos. Bueno, para mí es vehículo emocional, tocar la vida, poder tocar la vida y que no se me escape sin sentirla. Eso es teatro. ¿Y para ti? Mi medio de vida, que no es poco, y es mi primer amor y el último, seguro. Muchas gracias, chicos.